Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Ojo, que no hablamos única y exclusivamente de los crímenes que aparentemente son los que existen mayoritariamente en el país, que los medios de comunicación juegan un rol muy importante al hacernos creer que la violencia solo son los asesinatos, las masacres en las cárceles, los robos. Pero aquí también hay una violencia contra la población, y que vienen los delitos de cuello blanco, la criminalidad de cuello blanco, por favor. No vayamos a creer única y exclusivamente que el país vive una ola de violencia con delitos comunes como asesinatos, robos, tráfico de drogas. Vivimos también una grave crisis política con actos de corrupción terribles, con situaciones como, por ejemplo, que hayan funcionarios públicos de alto nivel que tienen cuentas en paraísos fiscales, que han abierto compañías en otros países donde las regulaciones tributarias son nulas o mínimas, con la única finalidad de evadir impuestos. Aquí me hacen recordar al profesor Sutherland, que hablaba de la nocividad de la criminalidad de cuello blanco. Y esto es muy importante, Richard y Lucho, poder hablar con los ciudadanos, porque el funcionario público que desvía recursos para sus intereses particulares, para su grupo de amigos, o que utilice el presupuesto general del Estado para hacer negocios que enriquezcan sus propiedades, sus activos dentro y fuera del país, también es un delincuente, también es un acto criminal. Es lamentable, obviamente, que una persona pierda la vida a causa de un robo, a causa de un acto violento. Pero hay cientos de miles de niños que no pueden acceder dignamente a un aula de clases porque el gobierno ha sido ineficiente en la administración pública y probablemente se hayan festinado los recursos para la equiparación, para la regularización y para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Eso también es violencia. Hacer que muchos niños vayan a dormir con los estómagos vacíos porque sus padres no tienen trabajo en una sociedad injusta, también es violencia. Que a los cuentaahorristas aparezcan descuentos no autorizados en sus cuentas, también es un acto de violencia, también es corrupción. Por lo tanto, el Ecuador, frente a la ausencia de un liderazgo gubernamental, vive un acelerado proceso de desinstitucionalización, lo que es gravísimo. No hay ley, no hay liderazgo gubernamental que haga posible que la sociedad ecuatoriana se encamine a un ambiente favorable. No quiero ser pesimista, simplemente estoy poniendo sobre la mesa del debate acontecimientos importantes. Tenemos ley en el Ecuador, pero no rige. Tenemos administración de justicia que no goza de la confianza popular y que más bien se ha encargado de desmerecerse, de autoboicotearse, de hacerle creer a la ciudadanía que no se debe confiar en la administración de justicia. Es increíble que el sistema penitenciario, que se supone que es un régimen controlado por el Estado a través de su institución, ¿verdad? La institución encargada de la administración penitenciaria, presente estas matanzas. Eso es inconcebible. Los presos están bajo el control del Estado. Si esto ocurre en los centros carcelarios es porque el Estado está fallando, el gobierno está fallando en la forma en que administra su sistema penitenciario. Ese es mi pequeño análisis por el momento, Luis y Richard. No por el hecho de tipificar una conducta, de prohibir determinado comportamiento, lo vamos a eliminar de la sociedad. Hoy escuchaba que no hay forma de sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas que invirtieron en Big Money, porque no existe ese delito. Por favor, qué falta de respeto a la inteligencia. Existe el delito de usura. El que presta dinero a altos intereses comete delito de usura, lo que coloquialmente se conoce como el prestamista, el chulquero. Entonces no me vengan a decir que necesitamos crear una norma jurídica para sancionar a quienes prestan dinero para recibir el 90, el 100%, cuando claramente el Código Orgánico Integral Penal determina esa conducta como usura. El Código Orgánico Integral Penal, que es el instrumento en el cual se concentran las normas que determinan las conductas criminales en el país, es un instrumento muy bien elaborado.
y guarda estricta relación con el marco constitucional, la Constitución de Montecristi. Claramente hay una protección de los bienes jurídicos, la libertad, el derecho a la vida, el respeto a la naturaleza, a la propiedad privada, al buen nombre, a la reputación. El catálogo de delitos que existe en el Código Orgánico Integral Penal es consecuente con el catálogo de derechos que hay en la Constitución. El problema no es normativo. Aquí el problema es de implementación, de ejecución. No podríamos estar elaborando una conducta tipificando delitos por cada acontecimiento que existe en el país, porque ya lo hay. No hay necesidad de ir a reformas que existen en el código. Lo que necesitamos es que los operadores de justicia apliquen el procedimiento penal, las garantías al debido proceso y sobre todo los derechos. Que la Fiscalía haga su trabajo sin miramientos políticos, sin escoger los casos que pueden elevar o no la imagen institucional. Aquí tenemos casos que duermen en el olvido. Y yo insisto, esto no es solo el asesinato en la calle. Esto también tiene que ver con la desviación de fondos públicos. ¿Qué pasa con INA Papers? ¿Qué pasa con Pandora Papers, por favor? ¿Por qué tenemos una fiscalía que investiga delitos a la carta? Este sí, este no. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado. La gente tiene que entender que la Asamblea no es la decisión de una persona, es la decisión de 137 legisladores que deben cumplir un procedimiento y que están trabajando para lograrlo. Lamentablemente es un órgano político y eso lo lleva a que haya problemas de naturaleza política. La Asamblea sí tiene la posibilidad de ejercer alguna forma de transformación en el país a través de las normas, pero no por hacerlo se van a acabar los delitos en este país. ¿Quién tiene la solución o quién debería tener la respuesta adecuada? El Ejecutivo, a través de un instrumento que no existe, que no lo conocemos. Ojalá el gobierno en los próximos días o algún miembro del gobierno que tenga calidad moral para hablar, no como el señor Ordóñez, reciclado de la democracia popular, quien suelto de huesos y con esta simpatía de zapato mojado abandonado en el techo, dijo en un programa de televisión que el auge criminal es la respuesta que el crimen organizado le da a la acción del gobierno. Por favor, qué ofensa a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Si claramente se vislumbra la ausencia de una política criminal, lo que estamos viendo es la reacción al crimen. Y eso no puede tener un Estado. Un gobierno no puede ser única y exclusivamente de reacción. La política criminal es un instrumento de prevención del crimen. ¿Existe eso en el Ecuador? No, no tenemos una política criminal. Yo le quisiera preguntar a alguien que me diga cuántos ciudadanos extranjeros, venezolanos, colombianos o de otras nacionalidades existen en el Ecuador, están en el Ecuador. Nadie lo va a poder decir porque no hay un registro de ciudadanos extranjeros en el Ecuador. Y cuidado, que yo no estoy diciendo que el crimen es como consecuencia de la presencia de extranjeros. Claro. Pero lo que quiero decir es que nuestras fronteras son permeables y el gobierno lo ha dicho públicamente, que existen pasos permanentes por donde entran las armas, por donde pueden entrar y salir delincuentes. Y sin embargo, a pesar de que conocemos una de las causas criminales, no hay una respuesta del gobierno. Por lo tanto, esta política criminal, que no es otra cosa que los lineamientos de un plan nacional de prevención para la comisión de delitos, que tiene que ver con equidad social, que tiene que ver con generar condiciones de acceso a plazas de empleo, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Y aquí hago otra aclaración. La pobreza no es una causa criminógena, por favor. No seamos aporofóbicos. No vayamos a creer que la criminalidad es consecuencia del aumento de la pobreza. No, porque como se ha dicho en esta entrevista, también hay una criminalidad muy fuerte y más nociva todavía, que es la criminalidad de cuello blanco. Aquellos contratos con sobreprecio, la desviación de los recursos públicos, la huida del derecho administrativo, utilizar los recursos públicos para favorecer
negocios particulares, también es un acto criminal y también genera dolor, frustración y daño en nuestra sociedad. Por lo tanto, no es un tema normativo, esto es un tema de política criminal, de prevención del crimen y no solo de reacción. Hemos visto con claridad cómo hemos sido discriminados y catalogados. La violencia en el país no es un problema aislado, no se lo puede georreferenciar y decir que la violencia solo se da en la parroquia Jimena o en la parroquia Febres Cordero en el cantón Guayaquil o aquí en el cantón Durán en la parroquia Eloy Alfaro, por favor. Además, qué desconocimiento de la organización político-administrativa del cantón, porque la parroquia Eloy Alfaro ocupa el 90% del territorio cantonal y dentro de la parroquia Eloy Alfaro tenemos dos enclaves, que es la parroquia Divino Niño y la parroquia El Recreo. Quiere decir que quienes viven en estas dos parroquias, El Recreo y Divino Niño, se encuentran aislados porque ya a su alrededor la parroquia de Eloy Alfaro está con toque de queda. Qué desconocimiento de la administración pública. Pero como necesitan llamar la atención y decir que están trabajando por la seguridad, declaran en estado de excepción la parroquia Eloy Alfaro en el cantón Durán y dejan a estas otras dos parroquias presas, encerradas en la parroquia Eloy Alfaro. Se van a Israel a hacer un convenio de seguridad, por favor, como que si en el Ecuador no hubiera capacidad. Como que si no hubiera capacidad, quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas están de adorno. Yo no creo. A mí me da la impresión de que hay gente muy preparada en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, y que es una afrenta ir a buscar tutela a otro país. Lo que quieren es emular el recuerdo de un mal gobierno también de la década de los 80, que alardeaba con imponer la ley y el orden y traía sanguinarios, gente que quiere venir a generar una suerte de guerra civil a través de un mecanismo de presión social y aprovechar para bajarse también las voces disidentes, los líderes sociales, los activistas. Cuidado, y con el pretexto de la seguridad ciudadana nos van a callar o van a traer un sistema de presión para que los líderes sociales, la protesta social, no solo sea criminalizada, sino que esta sí sea perseguida planificadamente para evitar que los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestro derecho a expresar y a cuestionar y a denunciar los desatinos de este gobierno. Los ciudadanos del Ecuador estamos viviendo lo peor de la política. Aquellos que en cada tarima vociferaban a viva voz que iban a eliminar la CNC, que iban a eliminar el examen de acceso universitario, que iban a crear 1 millón de empleos, que iban a garantizar un gobierno honesto, llegaron al poder y no fueron capaces ni siquiera de saber cómo presentar una proforma presupuestaria, cómo elaborar un proyecto de ley de urgencia económica. Ni siquiera pudieron presentar aquello. Un gobierno que no llega al año y ya ha tenido varias crisis de gabinete. ¿Qué nos demuestra eso? Que no tenían ningún plan por el país. $500 el salario básico, decía. ¿Qué es lo grave? Que no hay norte en este país. No conocemos el Plan Nacional de Desarrollo. No sabemos cuáles son las metas y objetivos que se ha planteado este gobierno. Es un barco a la deriva, sin timonel. El presidente vive en otra realidad, por usar una frase que estuvo de moda hace algunos meses. Su círculo de gobierno está desconectado de la realidad. No saben lo que está pasando en el país. No conocen el sufrimiento del pueblo y por lo tanto no tienen una respuesta. Yo les decía hace un momento, ¿cómo es posible que hayan dispuesto el regreso a clases en el sector público, en las escuelas públicas, cuando éstas presentan un deterioro insostenible? Por favor, falta de mantenimiento total las escuelas. Eso merecen nuestros niños. Este es el gobierno del encuentro. Mandar a los niños a que se encuentren con sillas rotas, oxidadas, con colegios enmontados, llenos de tierra, con techos destruidos. ¿Cuál es el futuro que le espera a la juventud, a la niñez de este país, si el gobierno no tiene ni idea de cuál es el pilar fundamental del desarrollo, que es la educación en este país? Este gobierno no tiene norte, vivimos un desgobierno. Y con el discurso de que hay que
reducir el aparato del Estado, lo que hacen es volverlo ineficiente. ¿Para qué? Para luego vender el proyecto neoliberal de privatizarlo. Y entonces convertir al Ecuador en una corporación, donde los beneficios se quedan unos pocos y las pérdidas, los deterioros, los daños, los comparte la gran población. Es lamentable lo que vive el país. Es lamentable que nos encontremos en un año de gobierno y que aún no encontremos un norte hacia dónde va nuestro país. Actualmente, tanto el mandatario como el vicepresidente se encuentran fuera del país. Mientras la casa se derrumba, los otros están de fiesta, ¿no? Disfrutando de bienes que cuestionaron abiertamente en campaña. Los aviones. Y ahora usándolos, llevando a pasear ciudadanos que no son funcionarios públicos con fondos públicos. Eso también es crimen, también son criminales quienes gastan los fondos públicos en beneficios particulares. Se llama peculado y está sancionado en nuestro Código Orgánico Integral Penal y en nuestra Constitución. Si vivimos un clima de violencia, sí, violencia física y criminalidad común, pero también vivimos violencia política, también somos víctimas de un Estado criminal que hace nada por erradicar la violencia contra las mujeres, que hace nada por evitar la fuga de capitales en nuestro país. La recaudación tributaria más alta de los últimos periodos, ¿a qué se debe? ¿A que los ciudadanos están pagando más impuestos o que aumentaron los impuestos? Aumentaron los impuestos. Claro, así es. Otra cosa, se llenan el pecho, se hinchan el pecho diciendo que hemos recibido 4.000 millones de remesas. ¡Qué vergüenza! Que volvamos a tener que vivir de nuestros migrantes. Eso demuestra que no hay plata en el país, que no hay producción, que no hay ingresos, que tenemos que llamar a nuestros migrantes afuera para que nos den mandando platita. Eso es lo que significa que ingrese tanto dinero al Ecuador por remesas. Quiere decir que nuevamente los migrantes están rescatando la economía de este país, ampliamente preparados para hacerlo. Sin embargo, esta ley lo que viene a hacer es a responderle al populismo jurídico, al populismo, a decirle a la gente, por fin la policía va a poder actuar. ¿Y cuándo no ha podido? Pues, ¿o es que acaso la policía es un club de amigos que va a jugar vóley todos los fines de semana, a hacer parrilladas o a reunirse a jugar naipes? Eso es una falta de respeto. La policía es un cuerpo profesional. Es gente que se ha formado para dar su vida por la seguridad ciudadana. ¿Que hay malos elementos? Por supuesto, como en todo organismo. Pero no por ello vamos a decir que el problema de la policía es que no están autorizados a utilizar la fuerza. Eso es clientelismo. Eso es generar en la ciudadanía una percepción de que ahora sí la policía puede actuar y que en este momento no puede actuar. Eso no es cierto. Entonces, esta ley se enmarca en ese sentido. Y era peligrosa, más peligrosa de lo que pensábamos, porque tenía como finalidad reprimir la protesta social. Esta ley fue presentada después de los acontecimientos de octubre del 2019. Pero el actual proyecto de ley dice claramente que no se ejercerá represión en la protesta social y que no se decretará estado de emergencia solo por el hecho de que haya una manifestación. Y eso es positivo. Lo negativo es lo otro, es decir, redundar. Decir que la policía puede actuar en legítima defensa es redundar, porque la policía ya tiene esas prerrogativas. Se enmarca en esta necesidad de darle una respuesta a la sociedad, de que el gobierno le dé una respuesta a la sociedad ecuatoriana frente al auge criminal. Pero ya sabemos que la respuesta no solo es una norma, porque la norma per se, una vez aprobada, no va a acabar con el crimen. La norma tiene por finalidad disuadir, hacerle entender a las personas que en el caso de cometer determinada conducta recibirá una sanción. Pero esa es precisamente la coerción que hemos dicho en esta entrevista que ya no existe, que está disipada, que está ignorada, el estado de anomia. No hay norma en el país. ¿Por qué? Porque el liderazgo político es inexistente, porque el gobierno no ejerce esta facultad de decirle a los ciudadanos estamos para protegerlos. Todo lo contrario,
si hacemos una encuesta y le preguntamos a la ciudadanía si siente que el gobierno está en capacidad para proteger a los ciudadanos, estoy completamente seguro que un rotundo no enarbolaría la fila más larga del cuadro estadístico. Otra cuestión, hay que comer, hay que subsistir. ¿Cómo le vamos a pedir a la ciudadanía que piense en la organización, en la movilización? Cuando tenemos que comer, hay que llevar el pan a la casa, hay que mantener a la familia, hay que garantizar las condiciones mínimas de subsistencia. Entonces el juego perfecto, mientras los de arriba están negociando con los fondos públicos, están evadiendo impuestos, están cargando los tributos para engordar a ese estado obeso del que tanto se quejaron y del que hoy se alimentan, ¿verdad? Como sanguijuelas, se nutren de ese mismo estado obeso. El pueblo está cada vez más esclavo de su necesidad de subsistencia y mentalmente intimidado por las circunstancias en las que vivimos, con miedo. ¿Hay espacio para la organización social ahí? ¿Hay espacio para la reacción social? Ojalá que sí. Habría que sacar fuerza de flaqueza, hacer de tripas corazón y poner, ¿verdad?, anteponer a la necesidad y al temor la valentía de la lucha y salir nuevamente a exigir. ¿Pero en qué contexto? En un contexto de pandemia, no sabemos todavía si la hemos superado del todo, o como dice Bill Gates, solo es el inicio, que ya vendrá algo peor. El permanente estado de depresión social en el que vivimos, la depreciación de la vida social, cada vez más aislados. Con el tema del COVID, lo que hicieron fue desestructurar lo más elemental que tiene una sociedad, que es la vida en colectividad, la vida en comunidad. Separarnos, aislarnos, como decía Lucho, estigmatizarnos. No te juntes con los del sur, no vayas a Durán, te van a matar. Encerrarse unos, enfrentarnos otros, dividirnos. Ojalá y haya la posibilidad de impulsar procesos que puedan enfrentar lo que estamos viviendo. Pero en cierto modo, creo yo, yo no quiero ser pesimista, al contrario, yo soy muy optimista de lo que podamos hacer los ciudadanos, es la participación política. Es entrar a la política, es ser políticos, tomar la palabra, criticar, denunciar, combatir y proponer. Creo que ese debe ser el principal objetivo. Y denunciar con miedo, porque como usted decía, cualquier descalificado puede amedrentarnos a través de hechos violentos, poner en riesgo nuestra integridad. Pero creo que la política es la salida. Cuando más personas honestas estemos en la política, podríamos vislumbrar un horizonte mejor de la política. Pero si dejamos solo la política, ¿verdad?, para estas corporaciones electorales, entonces habremos perdido la batalla. Y aquí, para cerrar brevemente, creo que la política también se está volviendo una cuestión de discriminación. Mientras que los partidos políticos tradicionales se alimentan de los fondos partidistas permanentes, los pequeños partidos no tenemos recursos para realizar actividad política, ¿no? Y eso está mal, eso es una falla del Estado. Fomentar los partidos más votados en perjuicio de las nuevas opciones políticas. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio.